Y siendo las 5 de la tarde, vamos a aplicar puntualidad. Y bueno, quiero darle la bienvenida y el agradecimiento de darse el tiempo de estar presentes con nosotros en este webinar. Hemos preparado esto con mucho cariño y espero que les sea de gran utilidad. Nuestro foco es generar bienestar social y para eso estamos haciendo esta cadena de reuniones en donde les vamos a entregar herramientas y vamos a aprender también de vuelta, uno siempre tiene que aprender. Y en este caso vamos a hablar de los proyectos del DS255, ¿ya? Voy a pasar la lámina. En particular vamos a hablar del proceso de factibilidad en proyectos fotovoltaicos y térmicos. Es un tema bien técnico, así que aprovechen de sacarse las dudas en los comentarios, que tenemos expertos. ¿Ya? Para comenzar les quiero dar el inicio y darle el pase a Martín Berner, que si por favor nos puede contar un poquito de la empresa. Hola, muy buenas tardes. Veo muchos nombres conocidos, otro un gusto de conocerlo. Para los que no saben, yo llevo muchos años trabajando en la solar, levantando todos estos proyectos. Y básicamente BC Energy, que es una empresa que creamos para generar beneficios ambientales y sociales, está trabajando con el Servio desde hace más de 10 años. Tenemos proyectos también industriales, otros con inmobiliaria, y el de las viviendas sociales siempre ha sido el más importante para nosotros y hemos decidido hace algunos años ya enfocarnos mucho más serio solamente en esta área. Nuestro proyecto se enfoca básicamente en lo que les decía, generar beneficios ambientales y sociales, creando valor económico que nos permita ello. Siguiente, Ignacio, por favor. La empresa partió en un inicio haciendo importaciones de energía renovable, lo cual nos dio un know-how de los mejores proveedores. Después abrí una empresa de arquitectura y de consultoría de eficiencia energética, que se llama Pasiva. Certificamos edificios LEED, certificaciones sustentables, de construcción sustentable. Y en el 2010 se crea Best Energy junto con el nacimiento de la franquicia tributaria, donde partimos con proyectos privados, en inmobiliaria, edificios, y proyectos también sociales con Servio, pero esta misma inmobiliaria. 2013 ya certificamos nuestro foco social siendo parte de las empresas B, que es una certificación hecha específicamente para medir el impacto social que generan las empresas que generan beneficios ambientales y sociales. Es decir, nos miden nuestro impacto con nuestros clientes, también la calidad de nuestros proveedores, la relación con nuestros mismos trabajadores. Esto nos llevó en 2014 a trabajar con una aceleradora que nos hizo crecer un poco más y ponernos más firmes. 2015 viajar dando charlas un poco cómo se generan estas empresas sustentables y verdes, donde después del 2016 yo personalmente pasé a ser director de Asesol creo que hasta hace un año, que fue el último periodo en que participé. Y también llegamos a ser proveedores estrella de Chile Compra, donde hicimos varios hospitales, escuelas. 2017 nos auditaron en las mismas empresas B y también Pricewaterhouse, una auditoría contable, para después en 2018 ingresar a lo que son los auditores energéticos de la Agencia de Sostenibilidad Energética, también los primeros proyectos con créditos verdes del Banco Estado y proyectos directamente con Corfo. Todo esto lo logramos gracias a las alianzas que tenemos. Las alianzas que tenemos súper importantes, dentro de ellas están, por ejemplo, la Fundación Cristo Vive y Romanos 12, donde en un inicio no existían muchos instaladores solares, entonces a través de estas fundaciones tomamos gente con difícil acceso laboral, o sea, gente que está en cárcel o con mayores problemas, y ellos trabajaron con nosotros durante mucho tiempo. Todo esto siempre con las mejores certificaciones mundiales y nacionales. Donde cabe destacar uno de los logros importantes fue haber tenido la OSA 18001, que es una certificación especial para constructoras que tienen procesos de salud ocupacional con más alto estándar, donde esto nos permite también llevar un mejor cuidado de la seguridad y menos riesgo en nuestras operaciones. Y también dentro de las empresas B tuvimos los logros de ser de las mejores para el mundo durante 9 años seguidos. Siguiente, Ignacio, por favor. Así como les decía, nosotros nos medimos a través del impacto ambiental, social y financiero. Esto fue cuando nos auditaron en el 2017, donde ya teníamos 30.000 toneladas de carbono retenidas, 4.300 metros cuadrados de paneles instalados, 1.500 familias de bajo estrato social instaladas con paneles,
resultados positivos. 61% de nuestros contratos eran con gente, con personas con riesgo social. Y en ese sentido es donde nosotros nos hemos parado y ha sido nuestra trazabilidad en todos los años. Eso es Best Energy. Gracias, Ignacio. Bueno, y ahora lo que nos convoca, hablar un poquito de la agenda, y le voy a dar paso a Nicole, que nos va a hablar primero de las diferencias clave entre los dos sistemas, solar térmico y fotovoltaico. Por favor, Nicole. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Algunos me pueden conocer, otros no. Yo soy Nicole, estoy encargada de la parte de operaciones de la empresa y les voy a hablar un poquito cuáles son las principales diferencias entre estos dos sistemas. El sistema solar térmico, como muchos sabrán, es para calentar agua caliente y está enfocado para que pueda existir un ahorro en el consumo del gas. Eso es principalmente. Nosotros también lo que se interviene es más bien la plomería, porque agregamos cañería, ¿verdad? Tenemos que suministrar el sistema solar con agua fría y de eso lo sacamos directamente de la red de la empresa distribuidora, que en este caso en general es Aguas Andinas o Aguas Cordillera en el caso de Puente Alto, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos alimentar este sistema y que pueda, por medio de la magia de la física, digo yo, y de la termodinámica, pueda calentar el agua para así entregarles agüita calientita a los vecinos y a los beneficiarios que postulan a este subsidio. También es importante señalar que este sistema es independiente del Califón. Este sistema no se interviene, o sea, el Califón en sí no interviene en el Califón, sino que más bien es un sistema de aporte que nosotros le agregamos a la vivienda para que pueda existir un menor consumo de gas, ¿sí? Entonces el Califón no se interviene propiamente tal. Y también, como ustedes sabrán, es un sistema que pesa bastante, tiene un peso aproximadamente de 250, 300 kilos, dependiendo del sistema, pero eso es más o menos el peso en los que fluctúan los sistemas que actualmente se instalan y que están en el mercado. Y ahí la estructura de la techumbre es bastante importante, que posteriormente lo vamos a detallar más, porque ese detalle es muy específico, entonces me gustaría profundizar más adelante. Por otro lado está el sistema fotovoltaico, que muchas veces las personas dicen panel solar, pero en realidad el sistema fotovoltaico y el sistema solar térmico, ambos tienen paneles solares, lo que pasa es que uno es para la luz y otro es para el agua caliente. Son sistemas que tienen la misma idea de captar la radiación solar y transformarla tanto en, bueno, electricidad después de que hace toda esta magia y luego que calienta un cierto líquido que va moviéndose por el panel para hacer la transferencia calórica dentro del estanque. Entonces, volviendo al sistema solar fotovoltaico, como les comenté, la idea es que genere un ahorro en la luz, en la cuenta de la luz, porque nosotros le vamos a entregar un sistema que aporte a la generación de energía eléctrica a los vecinos, a los beneficiarios. Puede ser independiente también, e idealmente una de las cosas que es ideal es que las viviendas que puedan postular idealmente tengan que estar regularizadas con el TE1, que es un tipo de certificación de la superintendencia, de la SEC, que certifica, valga la redundancia, que la instalación de la casa está en buenas condiciones y está bajo la norma. Existen dos formas de hacer la instalación, que eso también lo indica la SEC, que una no es necesario que tenga el TE1, la certificación T1 de la casa, y otro indica que sí requiere la certificación. Eso lo podemos ver con mayor detalle más adelante. Entonces, esas son las principales diferencias. Si puedes pasar a la siguiente, Ignacio, por favor. Gracias. Entonces, en resumen, los requerimientos, hay tres tipos de requerimientos básicos o principales para los sistemas, para la instalación de este sistema, para que nos fijemos en la factibilidad, qué personas pueden instalar y qué personas no pueden instalar. Entonces, estructuralmente, el sistema solar térmico
requiere que la techumbre no cuente con planchas de asbesto cemento. Porque, bueno, sabemos que el asbesto cemento es tóxico, por eso existe también, mediante el decreto DS27, el retiro del asbesto y la instalación de otras planchas que permitan hacer posteriormente, ¿verdad?, este tipo de intervenciones en la techumbre. Y además, algo que es un poco controversial, pero es lo que la gran mayoría de los estructurales del Servio aprueban, es que las casas de segundo piso tienen que ser de un material sólido y no de un material ligero. Material sólido en general se considera que es albañilería, ¿sí? Bueno, las casas de primer piso, por supuesto, también tienen que ser de albañilería. La gran mayoría de las casas sociales y la gran mayoría de las casas que están bajo el avalúo que permite el subsidio tienen estas condiciones, entonces igual hay una gran gama de personas que pueden postular con estos requerimientos. Por otro lado está la parte normativa, que tiene que ver con el Califón. Si bien nosotros no intervenimos el Califón, de todas maneras estamos haciendo como una ampliación al sacar al alimentar agua fría desde de la cañería de agua fría de la casa, que también alimenta el Califón. De esa misma cañería nosotros alimentamos el colector solar. Entonces, de todas maneras, el Califón tiene que cumplir con ciertos requisitos básicos normativos, y uno de esos es que se encuentre fuera de la casa, no en baños. Esto pasa en viviendas bien antiguas, en todo caso, que no estaban bajo la normativa actual de la SEC, pero es ideal que los Califón se encuentren fuera de la casa. Hay algunos que están en la cocina y que eso no hay problema, pero el tema es cuando están en los baños, porque sabemos que puede haber que se apague la llamita y que el CO2 se queda ahí. Bueno, hemos tenido noticias sobre esos accidentes, entonces por eso se recomienda que esté afuera y que nosotros nos percatemos de esos detalles. También lo otro es lo del tiraje del Califón, que es donde van todos los gases, se tienen que tirar al exterior. Hay muchas casas que nosotros hemos visitado que están en un lugar cerrado, por ejemplo, los Califón, pero no tienen el tiraje adecuado hacia el exterior, entonces siempre se le recomienda al postulante que direccione el tiraje del Califón al exterior para que mantengamos la normativa, ¿sí? Y lo otro que es más un detalle y tiene que ver con la próxima intervención, una vez que se adjudiquen los subsidios, es que el exterior y el interior de las viviendas estén en condiciones para realizar los trabajos de izaje de los equipos al segundo piso o al primer piso, y proporcionar las condiciones necesarias a los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas o muchas casas están muy cerca de postes de luz, por ejemplo, y hay muchos cables, mucho cableado que nos impide a nosotros hacer un izaje seguro para llevar los sistemas al techo. Entonces, esos detalles son mínimos, pero son importantes al momento de la instalación. También, volviendo al tema del Califón y haciendo como un nexo entre el Califón y el segundo piso, es importante que, por ejemplo, en las casas de segundo piso, cuando yo tengo sobre el Califón, por ejemplo, que está en la cocina, y la cocina tiene un segundo piso arriba, según normativa, nosotros no podemos traspasar cañerías por un lugar habitable. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las casas no contarían con factibilidad, a no ser que la vecina y el vecino retire el Califón al exterior. Esto pasa en pocos casos, pero igual es uno de los temas que es importante cuando nosotros vamos a hacer las visitas de factibilidad, ¿sí? Es un punto importante en ese momento. El siguiente, Ignacio. Ahora, con respecto al fotovoltaico, que es para la luz, los estructurales el estructural es básicamente lo mismo. La única diferencia es que el panel, los módulos fotovoltaicos no pesan mucho y no se requiere de un reforzamiento de techumbre. Por lo tanto, puede contar con un segundo piso de material ligero. No es requisito que estructuralmente, si el segundo piso es, por ejemplo, de tabiquería o de metalcón, nosotros podemos hacer la instalación y el montaje de los módulos arriba del techo, a diferencia del colector térmico, que son 250, 300 kilos, y que requiere un refuerzo de las cerchas, por ejemplo, ¿sí? Y también el sistema solar fotovoltaico, según el itemizado técnico del Serviu, exige que cuente con un aterrizaje propio. Por lo tanto,
tengo que, en la casa que yo voy a postular, necesito tener el espacio adecuado en el terreno para poder aterrizar el sistema solar fotovoltaico, ¿sí? En el caso de la normativa propiamente tal del fotovoltaico, que vendría siendo que el medidor no esté intervenido, que muchas veces nos encontramos con unos imanes un poco grandes en el medidor para hacer que no, que no dé vuelta tanto la ruedita, ¿verdad? O sea, yo lo he visto bastante. Bueno, la idea es que los medidores no se encuentren intervenidos, porque ahí tendríamos que contar con un eléctrico para que certifique nuevamente el medidor y lo deje no intervenido, ¿cierto? Y que la vivienda, bueno, debe contar con un tipo de protección eléctrica que es automático y o diferencial, que es, que es por seguridad, es algo que también te exige la norma SEC. Y el deseable, que es la certificación T1 de la vivienda existente. En el caso práctico es lo mismo, tiene que existir tanto en el exterior como en el interior de la vivienda las condiciones para realizar el izaje de los trabajos y todo lo demás, para que los trabajadores puedan realizar la instalación. ¿Sí? Siguiente. Entonces, las buenas prácticas son bien importantes. La seguridad, por sobre todo, es bien importante. Muchas veces la naturaleza de este trabajo quizás no hace que sea tan rigurosa la seguridad, pero siempre la seguridad es primordial, especialmente cuando estamos trabajando en altura. Contar con implementos de seguridad es importante, y también mantener eso tanto con los vecinos, con los beneficiarios, que tengan ese concepto, como con las empresas constructoras, que también tienen que mantener esas buenas prácticas. Lo otro son las certificaciones, específicamente en base a la calidad de los equipos. O sea, hay mucha variedad ahora en el mercado, y la calidad de cada uno de los componentes y de los equipos es primordial. Considerando además que, por ejemplo, en el caso de los térmicos, el tema del agua y de la dureza del agua en Santiago es bastante, en la región metropolitana en general, es bastante compleja. Entonces contar con un equipo que cuente con una buena protección contra sarro es importante, con válvulas que cuentan con buenos filtros, con buena calidad, que puedan durar los 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante también. Y por supuesto, la calidad de los equipos también, y de los componentes es importante. O sea, presentar una buena carpeta técnica al momento de realizar la postulación es importante, con componentes de calidad. No sé, en el caso del PPR, que sea PPR, que no sea PVC, que muchas veces a veces pasa, que la parte del agua caliente sea de cobre y que no sea de PPR, porque eso está exigido en el itemizado técnico. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas, y hay que manejarlas bien, y es parte de las buenas prácticas que, bueno, nosotros tenemos como empresa, y la idea es que todas las empresas tengamos las mismas buenas prácticas, ¿cierto? Aquí hay muchas gracias, Ignacio. Aquí hay dos planillas que nosotros manejamos, que son de visita de factibilidad. Entonces aquí, bueno, básicamente es lo que solicita Servio para certificar que las viviendas cumplen con los requisitos para poder postular. Y tanto en fotovoltaico como el térmico, nosotros revisamos cosas como el azimut, donde está la orientación, para ver así la eficiencia que va a tener nuestro sistema. De todas maneras, aquí en Santiago la radiación es bastante alta, entonces es difícil que no exista una buena eficiencia por parte del sistema, pero de todas maneras es algo que exige Servio, y estas dos planillas nosotros las tenemos estandarizadas para que así Servio les sea más fácil también imaginarse a los que están en el departamento de estudio qué es lo que yo estoy postulando. O sea, no solamente es decir, ¿tiene segundo piso? Sí, o ¿tiene primer piso? No, sino que más bien que lo puedan ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas dos planillas que hacen el resumen de nuestras visitas técnicas que realizamos previo a las postulaciones. Y bueno, ahora Martín va a continuar y les va a hablar sobre los ahorros que están asociados a estos dos sistemas, para que también se le informe a las personas y a los Y la beneficiarios. lámina de las garantías también, Sí, por favor. me faltó, gracias, me faltó la lámina de la garantía.
Hay un tema con el sistema, como ustedes bien sabrán, la vida útil de estos sistemas puede fluctuar entre los 20 y los 30 años incluso. Entonces el tema de las mantenciones es bastante importante. Y si bien la mantención exigida por Serviu es de 1 año, por lo menos, o sea, que sea incluida dentro del contrato, nosotros como empresa hemos decidido hacer un contrato de mantenimiento y ofrecérselo a nuestros clientes para que se pueda mantener este sistema y pueda darse uso en base a su vida útil, o sea, que pueda efectivamente que el subsidio que aporte el Estado pueda garantizarse por los 25 años que tiene de vida útil el sistema, y si no, que no quede obsoleto luego de 3 años de uso porque no se mantiene. Entonces, es importante también recalcarle a los vecinos y a los futuros postulantes también, que es importante tener el concepto de que este es un sistema que se tiene que mantener constantemente, tal como mantenemos los automóviles, tal como mantenemos el Califón también. Este es un sistema que requiere mantención y que si requiere mantención y se mantiene adecuadamente, entonces le podemos sacar el mayor provecho y por la cantidad de tiempo que está diseñado este sistema. Entonces, como empresa, tenemos este sistema de contrato de mantenimiento para sistemas solares térmicos que garantiza de cierta forma que estos sistemas efectivamente puedan usarse toda la cantidad de tiempo que están por fábrica, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con Martín para que nos hable sobre los ahorros y los beneficios monetarios principalmente que entregan estos sistemas a los postulantes y a los beneficiarios actualmente. Muchas gracias, Nicole, muy agradecido. Quería sí reforzar un poco lo que habías dicho, que estuvo muy bien con respecto a esta documentación. Nosotros tenemos, dale para adelante nomás, Ignacio, tenemos también las fichas de postventa, un departamento postventa, una carpeta de técnica ya normada con Serviu, donde 100% de nuestras postulaciones son aprobadas técnicamente en Serviu. Gracias también a todos estos procedimientos de buenas prácticas, no tenemos ninguna boleta de garantía cobrada o un alegato que no hayamos respondido. Lógico que pasan cosas, pues si somos seres humanos, o sea, uno le puede quedar algo y uno que funcione bien, lo importante es que se responda y que eso se trabaje bien. Y para eso existen los procedimientos y los protocolos y un buen equipo que está detrás de ellos. Entonces, bueno, ahora yendo a los ahorros y beneficios, hablar que el térmico entrega un 70% de ahorro en gas, ¿ya? Que vamos a ver más adelante que el monto en plata no es menor. El ahorro en luz es alrededor de un 60 o un 50% más o menos. Los equipamientos, los paneles estanques tienen como 5 años de garantía en solar térmico. El panel fotovoltaico tiene 20 años de garantía. Eso no significa que el cable tenga 20 años de garantía o que la tubería también de PPR los tenga, pero sí es una parte principal del sistema y si fallan tendremos que ver cómo mejorarlo y por qué fue y si está dentro de garantía o no. Estamos hablando de equipos certificados en ambos casos. Nosotros en todos los casos nosotros hacemos la postulación entera técnica apoyando a nuestros clientes que son las PESAT. Tenemos mucho también los últimos años, hemos hecho más de 200 cambios de constructora, o sea, no son 200 carpetas, sino que 200 viviendas con cambio de constructora que han tenido problemas y nosotros nos han pedido solventarlo y de alguna forma entender también que el descuento que están teniendo es mayor un 95%, porque como están pagando 3 UF por un producto que vale 55, 58, el beneficio es tremendo para la gente. A su vez, contamos con un apoyo, una fundación que se llama Celebraciones con Sentido, que una vez que ya está a común acuerdo cuando se postula, esa vivienda, si es que se le instala el panel, pueden volver a recibir ese 1,5 cada beneficiario, ¿ya? Y esto lo hace esta fundación para fomentar el uso de los colectores solares térmicos. En los fotovoltaicos todavía no tenemos contrato para esa línea, pero sí en colectores solares térmicos podemos devolver 1,5 UF posterior a cuando está instalado, recepcionado por Serviu. Siguiente, Ignacio, por favor. Para tener un orden de magnitud, una orden de magnitud, más o menos son 12 balones de 15
kilos los que se gastan al año. Los solares térmicos yo he visto que se ahorran como 10 estanques más o menos al año. Estamos hablando de 300.000 pesos. O sea, 5 años puedes tener más de 1.200.000, 1.300.000 en ahorro. Entonces es un ahorro tremendo que más encima cae en los momentos más importantes que estamos hablando, el verano, marzo, todos saben cuándo es marzo, septiembre, que ya empiezan las fiestas. Entonces, la verdad que tampoco vaya a tener obviamente mucha temperatura en invierno, pero sí te va a entregar no el agua helada, entonces igual te va a servir para poder tener más sanidad y mayor control sanitario dentro de la casa. En cuanto al fotovoltaico, estamos hablando de que se pueden generar ahorros de algún, como el 50%, o sea, estamos hablando de que son 90.000 pesos a 120.000 pesos contra 300. Entonces, el monto de ahorro real que le llega al bolsillo a la gente es más del doble en el térmico, y eso hay que tenerlo considerado. Porque lo que paga es distinto, pero lo que sí es que si tú no tienes un techo con estructura suficiente, te vamos a proponer que uses un sistema fotovoltaico. A menos que, vamos para adelante, Ignacio, por favor. Tenemos, no, perdón. Después les voy a mostrar una solución que vamos a proponer en Serviu para todos los casos que tengan techo liviano, ¿ya? Por ahora voy a contarle un poco de experiencia de algunas señoras que filmamos hace unos días atrás para esta misma presentación. Por favor. ¿No se escucha, Ignacio? Creo que debe ser porque está con mute. Señora, cuéntenos, ¿cómo le ha funcionado su sistema solar? Espectacular. ¿Qué podría decir usted? No sé, lo recomiendo 100% porque una, ahorro gas. Y la otra, que va a pasar viviendo, o sea, viviendo. ¿Y cuántas personas viven acá? 8. 8 personas. Y todos se bañan con esta agüita y no necesitan usar el calefón. Qué bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. 8 personas, todas con agüita calentita. Sí, vamos con la siguiente, que es una señora de Vamos al siguiente. La magia del cine. ¿Usted le sale el agua calentita? Calentita. Ya, ¿y cuánta gente vive en su casa? Aquí vivo 5. ¿Y todos se bañan con el panel solar? No, algunos no, pero tengo 2 hijos que vienen a los planos. Ya. Pero yo soy la más perjudicada. ¿Y algo que quiera contar del panel que le guste mucho? Me encantó, porque imagínense, a veces no está la plata para comprar el gas y todo. Ya. Para mí esto es como caído del alto cielo. Me llegó, pero así que muy contenta. Qué bueno. Mira, y aquí se ve que está a 39 grados el agua. Muchas gracias, Ignacio. Entonces, como les estaba contando, la Nicole les explicaba, las casas que tienen techo, según un techo liviano, quiere decir que no tienen un refuerzo de cadena, ¿ya? Por tanto, la estructura que nosotros pongamos, 250 kilos, no pueden ser traspasados hacia las fundaciones. Entonces significaría que tendríamos que estructurar la casa completa, lo cual no entra en tu subsidio, o certificarla y tampoco entra dentro. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Es hacer un sistema forzado, ¿ya? En donde el estanque se elimina de la cubierta y queda puesto en una loseta en el piso afuera de la cocina, al lado del calefón, ¿ya? Eso de alguna manera nos abriría un mercado a muchas viviendas que ya tienen segundo piso liviano, y otras que básicamente no tienen la cadena donde podamos nosotros pasar las cargas. Esto nosotros tenemos unos pilotos puestos del año 2013, y queremos ahora desarrollarlo ya con un certificado y autorización en la SEC, perdón, en Serviu, porque la verdad es que creemos que hay un mercado muy grande que se puede tomar. También tenemos otro sistema solar, que este es un sistema solar fabricado en Austria, que es un sistema donde el agua sanitaria entra por la cañería, ahí donde se ve que está en azul,
y sale por la parte roja, y significa que todo ese espacio adentro tiene un líquido anticongelante que es el que permite la calotransportación. Estos sistemas son más eficientes y tienen menos problemas también con las durezas de agua. Estamos viendo cómo poder tratar de bajarle los costos un poco, porque al estar todo incluido dentro de un mismo sistema, tiene un valor más alto, pero sí a su vez también hace que la instalación sea más estética y de menos partes. Y al tener menos partes, implica menos postventa, menos mantenimiento, costos de mantenimiento bajados mucho más, y también incluso más instalaciones probablemente diarias, lo cual significaría un fomento también a la industria harto mayor. Quisiéramos con esto ya concluir, invitarlos también a escribirnos al mail para poder apoyarlo en las prefactibilidades de sus proyectos, poder también trabajar en conjunto con ustedes. Contamos con planillas ya automatizadas, en la cual con los mismos listas de la gente podemos ya empezar a llenar los proyectos, hacemos visitas individuales a cada una de las casas. Así que esa es nuestra idea, de poder fomentar, afirmar y mejorar este mercado. Y aquí está el equipo de Synergy para lograrlo. Y atento a cualquier duda que tengan, por favor. Hola Martín, Hola, hola. ¿cómo estás? Daniel ¿Cómo estás, Arenas por Daniel? acá. Yo tengo una duda. Qué gusto verte, Daniel, tanto tiempo. Igualmente, Martín. Oye, me llamó la atención ese equipo de split que ustedes están planteando. ¿Eso Servio lo tiene considerado ya dentro de las No, soluciones? no, Todavía es, no. es un trabajo que vamos a tener que hacer. Lo que sí tenemos nosotros, lo importamos desde Grecia, y viene con una pequeña placa fotovoltaica para la bomba, ¿ya? Este lo ocupan mucho en el mercado americano, en Estados Unidos y allá en Grecia, y lo queremos tratar de meter acá. Nuestra idea sí es introducirlo como un piloto, y que eso nos permitiría después desarrollar mucho más esa misma línea. Súper, gracias Martín. Gracias, Daniel, a ti por la pregunta. Bueno, en particular tampoco hay preguntas en el chat. También bienvenidos los que sean más tímidos. Sí, invitarlos a hacer alguna pregunta técnica quizás, donde les podamos resolver algunas dudas que quizás presentaron al momento de ir a hacer visitas o algo así, que quieran saber con mayor detalle. Aquí estamos también. Bueno, y sí respondí una pregunta a través del chat, que era si es que vamos a subir esto a YouTube. Sí, terminando esto, yo lo voy a subir. Hay una pregunta. Dice, hola, buenas. ¿Instalación fotovoltaica requiere cambio en el medidor antes o después de instalación? Hay una pregunta técnica. Ya. Mira, Yo, estimado, ¿contesto yo, Martín? bueno, dale, ¿O dale tú, contestas? Nico. Ya. Benjamín, sistema off-grid. Ya. Lo que pasa es que el DS255 es solamente para sistemas on-grid, no off-grid. No está incluido dentro del sistema, ¿sí? Por lo tanto, Ahí lo que lo- nosotros instalamos para las viviendas sociales y para las viviendas unifamiliares es instalación a la red. O No, sea, pero ahí lo no es corrigió que tú Nicolás, quedas... puso que es Ah, on-grid. on-grid. Ah, sí, ok, sí. Por eso te Ya, interrumpí. entonces, súper, estamos ok. On-grid, estamos ok. Entonces, ahora, con respecto al cambio del medidor, sí, se requiere cambio de medidor, porque se requiere un medidor bidireccional. Este medidor bidireccional lo hace directamente la empresa distribuidora en general. Se podría hacer la instalación, o sea, la empresa instaladora lo podría hacer. Sin embargo, la empresa distribuidora la tendría que validar. Y en esa validación el tiempo es mucho mayor. O sea, de por sí, la instalación de los sistemas fotovoltaicos son mucho más amplios. O sea, yo instalo el sistema, me demoro súper poco en instalarlo, un día nos demoramos nosotros incluso un poco menos, pero luego de realizar la instalación tenemos que esperar la certificación de TE4, que puede llevar de 1 a 3 meses, y luego de eso tiene que ir a hacer la empresa distribuidora la activación del sistema y el cambio de medidor. Entonces, ¿por qué tiene que ser bidireccional?
porque como yo le voy a estar vendiendo la energía excedente, si es que tuviese, que produce mi panel, a la empresa distribuidora, entonces se firma un contrato entre la empresa, por ejemplo Enel, y el dueño de la casa. Y este contrato, entonces, delimita los montos que van a recibir la gente por los excedentes y todos los detalles, que no tiene ningún costo, y el tema del medidor está incluido dentro de ese trámite y el valor lo pone la empresa distribuidora. Entonces se puede hacer mediante arriendo, se puede hacer mediante compra, pero esto sí se requiere un medidor bidireccional que cuente la energía que entra del sistema fotovoltaico a la red y la que sale de la red cuando el sistema fotovoltaico no lo está alimentando. ¿Sí? No sé si me expliqué bien, Benjamín. Dedito para arriba. Sería después de hacer la instalación. El proceso Pero, es primero la instalación, luego tú haces la solicitud de la certificación TE4. Cuando el TE4 ya está listo, ahí se tiene que hacer el cambio del medidor. pero Solo también con el TE4 certificado. puede pasar que ya te hayan cambiado el medidor por un medidor bidireccional y ahí no tengas que cambiar nada, ¿ya? Que eso no ocurría mucho hasta hace poco, entonces no es que nos hayamos topado con esa situación hasta ahora. Pero efectivamente puede ser que te hayan cambiado, que tú hayas solicitado el cambio y que eso te ahorras parte de un proceso más adelante, ¿ya? La otra pregunta sobre el proyecto en el sur. Mira, estimado Felipe, nosotros por ahora estamos trabajando solo en la región metropolitana, ¿ya? Más que nada un tema de coyuntura de que ha pasado COVID y situación más o menos inflacionaria, pero sí tenemos proyectado avanzar hacia el sur y hacia el norte. Por ahora tenemos socios que lo hemos obtenido a través de Asesol, que llevamos trabajando mucho tiempo, que sí trabajan en el sur y podemos presentarte directamente a ellos si tú nos escribes en nuestro correo. Voy a responderle la pregunta a Vane también, donde pregunta si el colector se puede poner en el suelo. Claramente sí, van a necesitar que la red pueda permitir o sea, que no haya pérdida de presión. Mira, nosotros hemos puesto en el suelo, hemos puesto en torre, hemos puesto en techo, hemos puesto en muro, hemos puesto en todos los lados. La verdad que lo que hace que sea un más incentivo para todas las partes, porque es algo que hace que pueda hacerse en un día y de manera más simple, por lo general es cuando se pueden repetir los proyectos. No hay todavía una repetición de muchos de esos tipos de proyectos, así que por lo general tratamos de dejarlo de lado porque se transforman en complicaciones más que producción, ¿ya? A veces se requiere mayor presupuesto por eso mismo, porque no sabes con qué tipo de pisos te topas y cosas así. En cambio, la parte estructural ya está claro que va a la cadena, entonces por eso se avanza por ese lado. Pero probablemente con el sistema forzado podría solucionarse también. Luego Felipe Enríquez pregunta cuál es el valor aproximadamente por kilowatt. Me imagino que están preguntando kilowatt de potencia instalado. Si es así, aquí lo que se está vendiendo es 1 kilowatt de potencia instalado o menor. La verdad que Servio pide sobre 750, pero los paneles que estamos comprando nosotros son de 400 watts de potencia, entonces ponemos 2, por tanto tenemos 800, a veces son de 450, son de 900. Más que nada va por ahí. Básicamente, si tú vas al mercado de viviendas, el valor por kilowatt va a salir con 1,5 millones. Acá en Servio está pagando como 2 millones, pero esa diferencia de 500.000 pesos es básicamente por la cantidad de documentos, certificados y procedimientos que hay que hacer por el hecho de estar trabajando con Servio, que también te da más protección a ustedes, Felipe, porque es algo que está más normado. ¿Ya? ¿Continúas, Nicole? Sí, me gustaría agregar algo porque en relación a lo que preguntaba Vanessa, que en realidad el presupuesto depende, puede que sea un poquito más elevado, pero está dentro del subsidio. O sea, estamos dentro del subsidio, por ejemplo.
Con respecto a lo que decía Felipe, si preguntas, si es que lo puedes escribir en el chat, pero si es que preguntas por el valor de kilowatt que se le va a devolver al beneficiario cuando ingresen los excedentes, siempre va a ser menor a de lo que te lo venda la empresa distribuidora. Ese es el negocio. Ese es Pero el no, negocio. espérate, déjame explicar justo ese punto, Y- Nico. Lo que pasa es que cuando el valor de tu watt, ¿ya? Es de 100 pesos, ¿ya? Ese se separa donde está el valor de la energía y el valor de la distribución de la energía, ¿ya? En él tú no le puedes cobrar la distribución de la energía porque la distribución de energía la puso en él. Entonces, tú solamente le puedes vender el kilowatt al mismo valor que tú le estás comprando. Y ahí está la diferencia de por qué la vendes a 60 y no a 100. Y por eso también es mucho más eficiente una familia que usa la lavadora en el día, por ejemplo, cuando tiene el panel solar funcionando, que en la noche, porque ahí va a estar usando sus excedentes en vez de la energía que está generando, donde no necesita pagar la transmisión de energía. ¿Se entiende? En estricto rigor, el que tiene mayor porcentaje de ahorro y que tiene instalado un sistema solar fotovoltaico es aquella familia que vive en la casa durante el día, porque así toda la electricidad que está generando el sistema solar diariamente, cuando hay sol, porque cuando no hay sol no está generando energía, está siendo utilizada. Ahora, si es que, por ejemplo, en el caso de que la gente trabaje y llegue en la noche, esos excedentes nosotros se los vamos a vender a la empresa distribuidora y de todas maneras vamos a ver un ahorro, ¿sí? O sea, el ahorro va a ser igual. No es que va a quedar la cuenta sin igual, no. Va a haber un ahorro de todas maneras, pero el mayor ahorro va a ser para las personas que estén en la vivienda y estén utilizando la electricidad que viene de los paneles solares. Con respecto a lo que, aquí vi a lo que dice Iván, el medidor es del cargo del propietario, sí, efectivamente, el medidor bidireccional, como te dije. Podríamos nosotros realizar, o sea, hemos tenido la experiencia de nosotros proporcionar el medidor, pero que finalmente tenemos que cambiarlo igual porque la empresa distribuidora no lo certifica. Entonces, ellos quieren poner su medidor en base a sus reglas y es algo que lo han hecho por lo menos las dos empresas distribuidoras con las cuales nosotros hemos trabajado, que es CGE y es Enel, ¿sí? Y lo otro que es Luis, que pregunta sobre el T1. Como dije, hay dos formas de hacer la instalación. Una puede ser con el T1, que se requiere el T1, que vendría siendo una instalación medidor con el medidor aguas abajo, y la otra sería sin requerir el T1, que vendría siendo una instalación con el medidor aguas arriba, digámoslo así. Es como un término eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, el ideal es que esté certificada la casa, porque hay casas que son bien antiguas, que tienen 30, 40 años, en donde el cableado está bastante deteriorado. Entonces, por un tema de seguridad, siempre es mejor realizar este subsidio y esta postulación al cambio eléctrico, por ejemplo, y que la familia se certifique T1 y ahí recién ingresar al fotovoltaico, pero también se puede hacer al revés. Tú puedes tener el fotovoltaico primero y luego hacer el cambio eléctrico sin problema si es que te instalamos medidor de aguas abajo. ¿Sí? Es decir, la Nicole quiere decir ahí que nosotros en la segunda parte, cuando no necesitamos el T1, es porque no nos metemos dentro de la vivienda. Es más, es como que nosotros alimentamos al medidor de ustedes y si el medidor de ustedes no está en buena condición, es un problema interno de la vivienda. Ahora, eso por lo general hace que los procesos sean más lentos. Preferimos notablemente trabajar con viviendas regularizadas que hace que los procesos sean mucho más rápidos. Y es mucho más seguro también. O sea, en cable, antes los cables eran de 1.5, por ejemplo. La ley hace poco cambió y tienen que ser de 2.5. El cable del 1.5, hay muchos cables que nosotros a veces abrimos el empalme y vemos y están un poco carcomidos o están un poco carbonizados porque ha habido presunción de incendio, por ejemplo, o de chispa o cosas así. Entonces, siempre es bueno verificar esas cosas y eso lo hacemos en la visita de factibilidad. Por ejemplo, si es que la gente tiene cortes en su casa, se les salta el automático
y yo tengo el sistema solar fotovoltaico, si es que su casa falla, el sistema solar fotovoltaico no es que le va a seguir entregando electricidad, ¿bien? Esto es importante que lo sepamos. También, o sea, va a caer de todas maneras igual, porque es una protección de la vivienda. O sea, la vivienda en sí no va a estar recibiendo tampoco esta generación aparte que nosotros vamos a estar instalando, ¿sí? Porque mucha gente piensa que, entonces cuando se me corte la luz, yo voy a tener luz igual. No, eso sucede solamente en el caso de los off-grid, ¿ya? Porque eso es importante, cuando hagan captación de gente, es importante que tengan eso bien, bien claro. Con respecto a lo que dice Raúl, la certificación de tipos que solicita la SEC son los módulos fotovoltaicos y los inversores, eso principalmente. El inversor o microinversor, porque hay dos formas de hacer la inversión de corriente. Puedes Sí, hacerlo por inversión o puedes hacerlo por microinversión. Entonces, lo que te exige Servio, según el itemizado técnico, es la certificación SEC tanto de módulo fotovoltaico como de inversor. Eso es lo que nosotros nos mantenemos. permiso, Nico. Y Quería cooperarte justo en esa misma respuesta. Lo que pasa ahí, Raúl, es que el sistema no es aprobado si es que la SEC no te entrega el TD4, ¿ya? Y para entregar el TD4 vas a necesitar entregar todos los certificados de cada una de las partes. Entonces, la SEC de alguna forma, perdón, la Servio de alguna forma te dice ya, los equipos que tú vas a poner, ¿qué certificados tienen? Como para comprobar de que estás haciendo algo ya con, digamos, con certificados. Pero después cuando tú pidas tu trámite eléctrico 4 para la conexión, tienes que tener todo eso, si no, a nosotros no nos van a aprobar el proyecto. Entonces, es un tema que la SEC lo va a pedir, más que Servio. Volviendo un poco a lo que me dice Iván con respecto a que tiene hartos proyectos en suelo, pucha, me gustaría que pudiéramos conversar completamente, Iván, si nos puede escribir para ver tu caso en particular y de repente me puede ayudar perfectamente a mí con los casos que tengo y vamos tomando un volumen de vivienda más grande y a ver si eso ayuda a que Servio tenga mayor velocidad y disponibilidad en estos cambios normativos, porque el itemizado técnico habla de un termosifón. ¿Ya? info@bestenergy.cl. Muchas gracias. Y después estaría lo de Felipe, los mantenciones. si quieres, yo puedo contestar, Por Martín, favor, que tú lo ¿te parece? comentaste, por eso mismo le iba. Dale. Sí. Mira, Felipe, el sistema de las mantenciones, por supuesto, corren a cargo del propietario. O sea, la primera mantención es gratuita y es parte del contrato, pero todas las demás son parte del propietario. O sea, es algo que igual se ha peleado con Servio bastante, porque por un lado impulsamos a que se instale este sistema que puede durar 25 años, pero la mantención que es requerida para que dure 25 años no está dentro del subsidio, ¿verdad? Debería estarlo, eso es lo que podemos suponer. Pero en este caso, por ejemplo, el sistema de mantenciones con el que contamos nosotros tiene un valor bien acotado, que de todas maneras depende, bueno, de la UF, depende de los costos también de importación y todo lo demás, pero en general en el mercado una mantención te va a costar, no sé, 2 a 3 UFs, eso es lo normal, o incluso más, si es que vas a hacerle, depende también de su sistema, si es que estuvo al vacío, si es que es plano, etcétera, etcétera, pero incluso podría decir que hasta 5 UFs te pueden llegar a cobrar. En nuestro caso, el contrato de mantención que nosotros mantenemos con nuestros beneficiarios tiene un costo bien acotado, porque la idea es que ellos puedan optar a este mantenimiento para que su sistema funcione, que le dé continuidad. Entonces es un valor mucho más bajo que eso. De todas maneras, no es obligación del beneficiario contratar esas mantenciones con nosotros, también lo puede hacer de manera externa, pero probablemente le va a salir un poco más caro y siempre es mejor hacerlo con la misma persona que instaló. Eso es como mi recomendación. Sí, y continuando con lo mismo que está hablando Nicole, que lo pregunta Marcela Punti, que efectivamente va a depender de la cantidad de casas, o sea, es distinto el mantenimiento para una pura vivienda que para un grupo de 20 viviendas. Entonces, y también el lugar donde se encuentre. ¿Ya? Y una sola pregunta que aquí aparece que pregunta Andrea, que quién paga el T4, eso está dentro del subsidio. Es el contratista quien paga, tal como respondió Ayu, si es que le daba la respuesta, Andrea.
A ver, había una otra pregunta de Andrea González sobre si se paga el T4. Claro, es parte de las prácticas que hemos visto, es que las tenemos que pagar nosotros porque nosotros necesitamos ese producto. Hay otras partes que no las podemos pagar nosotros porque tienen que ver con otras tramitaciones, ¿ya? Donde, no sé, pues de repente se necesita el certificado de que eres propietario de la casa para poder hacer el contrato. Esos certificados no los pagamos nosotros, los paga cada uno de los propietarios. Pero el T4 sí lo hemos pagado nosotros. Sí, sí, efectivamente, Marcela, el tiempo de conexión también es un tema súper importante porque depende de la empresa contratista, o sea, no depende de quién la instala, sino que de la distribuidora. Entonces, en general, desde que nosotros empezamos a realizar la instalación hasta que se llegase a hacer el conexionado final, pueden pasar 4, 6 meses en general. A diferencia del térmico que tú instalas y está operativo de inmediato, ¿ya? Eso también es importante que lo sepan a los que están llamando a instalar fotovoltaicos, para que la gente también lo tenga súper claro. Y Claudia dice respecto al medidor bidireccional, entendí, ¿no lo consté al presupuesto del subsidio? No, el medidor bidireccional, como comenté, puede que nosotros como empresa hemos tenido la experiencia de que lo hemos incluido dentro del presupuesto, pero la empresa distribuidora no lo certifica. Por lo tanto, ellos exigen poner su medidor bidireccional. Por ende, nosotros lo sacamos del presupuesto y hemos mejorado otras partidas para así mantener cuadrado el presupuesto, y el medidor bidireccional lo tiene que hacer la distribuidora, porque al final es con quien tú haces el contrato en última instancia. Y es con quien, bueno, tanto el propietario con la empresa distribuidora, cuando esté el tema de la conexión o net billing también efectivo, entonces ahí llegan a los acuerdos. ¿A qué te refieres, Felipe? ¿Con cuánto tiene que aportar el propietario? Él ¿Es que está puede hablando del postular individual? mantenimiento. Está hablando en mantenimiento el Felipe y entiendo, tendríamos que saber dónde está ubicado y de cuántos pisos son las casas para poder darte un monto. No podemos decirte, no hay un estándar tan estandarizado como para poder responderte ahora. Efectivamente que sea un grupo, hablas de la instalación de los paneles, porque antes te habías preguntado, me parece, sobre los mantenimientos. Ya, En caso de déjame instalación, contestar. Contestemos aquí desde arriba. En caso de instalación, ¿cuánto tiene que aportar el propietario? ¿Puedo postular individual o tiene que ser un grupo de vecinos? En los dos sistemas que estamos hablando, que es el 255, tienen que ser estandarizados por decreto 3 UF. Hay algunas resoluciones que eso se ha modificado. Por ejemplo, en pandemia hubo una resolución en que dijeron que las personas de tercera edad tenían que aportar 1.5 UF y no 3. Pero lo estándar es que el propietario o el postulante aporte 3 UF. Eso es lo que él tiene que aportar para hacer la postulación colectiva. Estamos hablando de postulaciones colectivas por medio de PESAT. de Con todas formas, respecto a lo que Felipe igual dice, nos puede escribir a info@bcenergy y nosotros sí, lo vamos a contactar y vamos a averiguar el caso y de repente lo podemos ayudar a postular. sí, no hay problema también. Lo podemos, si es que, por ejemplo, hay una persona que desea hacer una postulación individual, nosotros podemos hacer para que postule en un grupo colectivo, que es mucho más factible que salga asignado su subsidio. O sea, es más factible en realidad que salga un grupo que salga una persona individualmente. Tiende a ser así, esa es la tendencia. Con respecto a lo que dice Claudia, debe ser así, ¿en qué momento el proyecto? Ya, el cambio del medidor, creo que lo contesté. El cambio del medidor se hace al final, luego de que esté la instalación y que esté el certificado TE4 en mano. Lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. Con respecto a lo que dice Iván, que habla que el trámite ante el ICGE lo hace la empresa que instaló. Sí, nosotros hacemos la solicitud de conexión. Lo puede hacer el beneficiario, pero en realidad el especialista, que es el eléctrico que hace toda la certificación, él hace, y en este caso lo hacemos nosotros. Solamente pedimos, por ejemplo, una declaración jurada y otras cosas, el carnet
la copia del carnet de identidad, que eso son cosas que igual manejan las PESAT cuando hacen la postulación, ¿sí? Pero el trámite propiamente tal lo hacemos nosotros como empresa instaladora. ¿Y qué empresa, qué distribuidora no te acepta que como contratista entregue un medidor en él? En él es el que tiene la mayor negativa. Siempre dice, no, yo tengo que poner el medidor. Eso. No sé si les queda alguna Fantástica la otra duda. participación, muchas preguntas. No, fue bueno que se abrieron las preguntas, al principio estaban media frenadas. Estaban Pero tímidos. esperemos haber respondido todo lo máximo posible, y si no, como dice Ignacio, por favor contactarnos a info@besky.medioenergy.cl y trabajaremos para poder darle la respuesta y ayudarlo a lo que están buscando. Sí, totalmente. Bueno, ya vamos a cumplir 1 hora, así que creo que un éxito, se agradece mucho, 65 participantes. Quien quiera que sea contactado también puede dejar perdón, su correo acá en el chat y lo contactaremos también directamente. ¿Alguna otra tema que conversar o revisar? Ignacio, Nicole. Muchas Martín, gracias. si me Sí. dejáis, primero que todo, bueno, en nombre de la asociación les quería dar las gracias por la charla. Bueno, las preguntas que empezaron a salir parece que habían varios con consulta, entonces en ese sentido les quería agradecer. Yo tengo una sola consulta, pero que tiene que ver con un tema más de contexto, porque quiero saber si usted ha tenido oportunidad de hablar con el ministerio, porque la duda que tenemos es el tema del financiamiento. Como ves, hay muchas preguntas porque hay mucho interés. A mí me consta que todas las PESAT efectivamente tenemos mucha demanda, sobre todo de esto, y seguramente si te preguntaron mucho el T1 y el T4, es porque técnicamente es como lo que más nos frena, pero aparte de eso está el tema del presupuesto. Para la región metropolitana se ha asignado 0 pesos. Entonces quería saber cómo han avanzado y se han avanzado en eso con el ministerio, o si eso no lo tocan ustedes. Esta presentación, gracias Carlos, primero que nada por apoyarnos desde el inicio, presentando a través de ANAEGI. Y sí quiero decir que yo igual tengo hartas camisetas, digamos, tú me conociste a un asesor, he trabajado con usted con ANAEGI, estoy también trabajando en la mesa de eficiencia energética con ANACON, pero lo que me compete hoy día es estar por BC Energy, y si pudiera responder te puedo comentar que está Marcela Punti acá con nosotros, y probablemente ella podría contar algo desde Asesol, ya, qué es lo que han visto. Y yo podría comentar algo un poco que a través de Anacon también hemos estado tratando de fomentar que se regularice un poco esto, y que eso nos permita también que sea transparente cuáles son los presupuestos que hay para esta área, porque dicen que no hay, pero sí hay, pero los pueden sacar de acá, y al final son unos que son para eficiencia energética, para aislación, y que después sacan de otros lados. Entonces, una de las cosas que más estamos pidiendo en todos los lugares donde estoy participando es que de alguna manera se transparente, se regularice y que haya algo más estabilizado, porque no puede ser que un año entreguen 18.000 y después otro año 8.000 beneficios. Entonces, pasa de 1 a 3 muy alto, eso rompe empresa, rompe estabilización, rompe mercado. Así que sí estamos trabajando en eso, en todos los múltiples, pero no como BC Energy, sino que yo más que nada, como me toca más como política, como Martín Bender, trabajarlo. Y bueno, y por eso es que te conozco a ti y al Daniel, porque nos hemos visto en esos lados. Y con Marcela también estamos trabajando en eso a través de Asesor, y tenemos una reunión con el ministro a través de Asesor para tratar este tema, en donde yo también estoy invitado para mostrarle específicamente esta problemática de que no entendemos cómo se viene la mano, como se dice, por tanto no nos atrevemos a comprar stock, a tener equipos capacitados, porque no sabemos si los vamos a poder usar o no. Vale, gracias.
bueno, en ese sentido por lo menos te dejo la inquietud para que tú llegues para allá, que efectivamente acá vemos más de 60 personas, qué demanda hay, entonces en ese sentido todo el apoyo. Gracias. Y bueno que Marcela está para escucharlo también, porque ella también representa ahí en Asesol toda la comunicación. Sí, y está Guillermo. Hola, Martín, ¿qué tal? Hola, gracias Marcela, gracias por aparecer y por No, prestarme encantada. esta plataforma. Está Guillermo también, que él es ingeniero de estudios. Sí, efectivamente hay reuniones planificadas, que entre varios temas está ese. Y sí, ha sido siempre un problema que no se ha mantenido como un flujo constante al menos. Ha sido súper incierto la cantidad de beneficios que se den. Y también las diferencias de criterio en las diferentes regiones es uno de los problemas también importantes. Y la falta de conocimiento también de varias personas dentro del Serviu que nos hemos nosotros dado cuenta. De hecho, estamos planificando hacerle unos cursos, algunas cosas, porque hay muchas diferencias de formación también dentro de la gente del Serviu. Eso es lo que les puedo transmitir yo desde Asesol. Y felicitaciones a Betsy Energy por su webinar excelente, me parece muy bueno. Y a seguir trabajando todos, con Anaegis, con Anacon, para llevar este beneficio a las personas. Muchas gracias Marcela. Y efectivamente tenemos reunión el día jueves, o no, el viernes me parece, con el ministro, si es que todavía sigue todo estable, pero con tanto movimiento político no sabemos qué pasa. Así que con fe no vas para adelante como siempre. Pues. Y muy agradecido con todos por seguir acá con nosotros. Cuenten con BC Energy para cualquier requerimiento que necesiten de esta área, por favor. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación. Yo voy a estar subiendo a YouTube este video en un ratito. Por el mismo medio donde se enteraron, les voy a enviar el link. Hasta la Muchas gracias. próxima. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Chao, chao.